Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que nos tiene a todos, no sé si la palabra es directamente preocupados, pero sí muy atentos desde hace ya un tiempo largo, que es la economía, el mundo financiero, las finanzas. Y para eso le invitamos a Juan José Monsalve, que es contador público nacional, en este momento doctorando en finanzas, y a su vez que trabaja en el mercado de valores de la ciudad de Rosario. Eso no sé si está bien dicho, pero creo que es... Sí, soy operador. Operador de bolsa, sí, sí. Perfecto. Bueno, para arrancar, fácil, cortita. Sí. ¿Qué es el mercado? O mejor dicho, ¿quiénes son el mercado? Bueno, el mercado es una institución, ¿no es cierto?, en donde se encuentran dos partes, oferta y demanda. Como cualquier otro mercado, es un mercado abierto donde tanto oferentes y demandantes se cruzan y fijan un precio. Podemos hacer una comparación directa con un banco, en donde un banco en realidad no es un simple intermediario, sino que capta a los oferentes y reparte hacia los demandantes. En el medio, lógicamente, hay una tasa, la cual es la ganancia del banco. El mercado, a diferencia del banco, cumple con distintas funciones, que es la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, transferencias de riesgos, y también hace transparencia en la información en los precios. Para ser un poco más claro con respecto a estas características que tiene el mercado, la canalización del ahorro hacia la inversión productiva es, para desmistificar un poco o sacar algunos miedos que hay en el público en general, no es que el dinero de los que ahorran pasa a una caja negra que se reproduce y genera más dinero y ganan más dinero. Que eso es como una idea, ¿no? Hay como una idea de eso. De que el dinero hace dinero. Que hace más dinero, claro. Pero eso no es cierto. Okay. Supongamos que hay una empresa que, por ejemplo, que instala o desarrolla cafeterías en distintos lugares del país y quiere trasladarse o instalarse, mejor dicho, en la sección cuyana o en la región de Cuyo, Argentina. Entonces, como no tiene efectivo disponible para hacerlo, lo que debe hacer es buscar gente que le oferte ahorros, fuente genuina, ¿no es cierto? Entonces, contablemente el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿no es cierto? Entonces, esa empresa lo que necesita es más activo para poder instalarse en los distintos... Más dinero líquido. Más dinero para poder hacer una inversión, ya sea un alquiler, muebles y útiles, pocillos, todo lo que sea necesario para montar el negocio. Entonces, va al mercado, mejor dicho, y puede canalizarlo de dos formas. Los ahorradores, quienes ahorran dinero, que son las familias, personas como nosotros, a través del mercado, invierten en esa empresa. ¿Cómo pueden invertir? De dos formas. Una es, esa empresa puede decir, bueno, quiero aumentar mi pasivo, entonces digo, hago una emisión de bonos, en donde bonos es un activo de renta fija, que significa que anticipadamente yo sé cuándo voy a pagar y cuánto voy a pagar. Este privado que necesita ahorro conoce cuál es su tasa de rendimiento de su proyecto, ¿no es cierto? Entonces busca en el mercado canalizar ese ahorro, buscar ese ahorro de la gente para invertirlo en su negocio. Entonces, como dije antes, puede hacer a través de un bono, que es un instrumento de renta fija, que tanto el colocador, que sería la empresa privada, como el tomador, que sería quien compra ese bono, sabe anticipadamente cuánto va a cobrar y cuándo lo va a cobrar. Otra forma es a través de acciones. O sea, la empresa dice, no quiero asumir un pasivo, quiero que esta gente participe de mi negocio. Emito acciones. Quien compra las acciones es una renta variable. O sea, cuando la empresa gana, vos ganas un poco más. Cuando la empresa pierde, vos también tenés pérdida. Exacto. Básicamente. Exacto. La empresa que coloca o que necesita hacer una inversión, conoce su tasa de retorno, digamos 30%, por decir algo. Va a colocarse en el mercado a una tasa inferior a eso, ¿no es cierto? Esta gente le va a prestar a 25%. La diferencia, o sea, entre el 30% y el 25% que debe pagar es la ganancia que tiene la empresa por asumir el riesgo que tiene, ¿no es cierto? Del otro lado, se encuentran quienes
prestaron ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, que podemos ser ahorristas pequeños exacto, de un exacto. banco, por ejemplo. Entonces, ellos quieren obtener un nivel de rentabilidad del 25%. Si es en un bono, ¿no es cierto? Si es en una acción, bueno, ahí ya, como es renta variable, va a correr con la suerte de que corra la empresa. Pero si yo compro acciones de una empresa es porque supongo que esa empresa tendrá flujos de fondos futuros cada vez mayores, mayor rentabilidad, ¿no es cierto?, que a mí me favorezca. Otra cuestión propia del mercado que antes dije era la cobertura de riesgos. Para traer a colación, ahora hace poco se habló de que los argentinos debíamos pagar facturas de gas producto de una pérdida, o mejor dicho, que las empresas de gas privadas dejaron de ganar por la devaluación. Primero que es algo bastante ilógico, o sea, como hubo un cierto revuelo de la gente que dice, no, mirá, yo no tengo por qué pagar esto, o también va a venir otro con el cual hice un contrato y me va a decir, bueno, la devaluación me afectó. Claro, la persona también perdió en la devaluación. Todo el mundo perdió. Claro, y no lo están resarciendo. Y nadie está yendo a los contratos que hizo en ese momento. Obvio. Entonces, el mercado permite también a las empresas, ya sea las empresas privadas de gas o cualquier otra empresa, hacer coberturas. Si ellos saben que si el dólar se dispara, o mejor dicho, que el peso pierde valor frente al dólar, pueden hacer coberturas en el mercado de futuros y opciones y cubrirse de ese riesgo. O sea, es una irresponsabilidad de parte de la empresa no hacerlo, sabiendo que vende un bien que es hoy transable. Claro. Porque el gas pasa a ser transable. Para distinguir entre transable y no transable. Los no transables son aquellos que se producen localmente que no se pueden exportar. Los transables son aquellos que se producen localmente que se pueden exportar. Por lo tanto, tienen precio internacional. Por ejemplo, el aceite. Entonces, cuando la gente va a la góndola y dice, aumentó el dólar y me aumentó el aceite. Sí, lógicamente, porque quien lo produce lo puede vender en el mercado local o afuera. Lo va a vender en el mercado que más le dé. Claro. ¿No es Esa es en un marco, digamos, donde por ahí vos no tendrías una regulación que te obligue a tener una porción de tu producción para el mercado interno, digamos, ¿no? Sí, básicamente. Sí, un mercado más libre, claro, en donde permita, ¿no es cierto?, exportar 100%. Y me interesa que nos comentes un poco cómo es el trabajo del operador de bolsa o también el trader, que últimamente, también producto de cómo se está hablando de finanzas en nuestro país, tenemos como también una idea de quién es esta persona que ve detrás de una pantalla, un bono sale tanto con la sigla de Argentina, otra de Brasil, y es que decide dónde pone el dinero de sus inversores. Digamos, para entender un poco también más conceptualmente quiénes son el mercado. Perfecto. El operador lo que busca hacer es conectar las dos partes a través del mercado, ¿no es cierto? Tiene acuerdos con mercado, por ejemplo, un agente de liquidación y compensación, lo que hace es captar clientes y a través de él pueden ofertar en el mercado o demandar, ¿no es cierto? O sea, para que quede claro, vos juntás gente, por decirlo... No, puede ser una sola persona okay, o un conjunto de personas. O sea, vos asesorás individualmente. Perfecto. ¿No es cierto? Lo que ellos hacen, o sea, lo que hacemos los operadores es asesorar de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente. O sea, hay clientes que son sumamente conservadores, obviamente no le vas a ofertar o ofrecer algo que sea de renta variable, ¿no es cierto? Porque el riesgo es mucho mayor. Claro. Entonces, el operador, la principal función que tiene, aparte de conocer el mercado, cumplir con toda la regulación que exige la Comisión Nacional de Valores, los mercados e instituciones financieras, es asesorar correctamente a cada perfil del inversor. Para ello tiene que conocer a cada uno de los inversores, ¿no es cierto? Conocer su cliente. Claro. En base al conocimiento de su cliente, sabe los instrumentos que hay dentro del mercado y cuál es el instrumento acorde a ese perfil de riesgo. Lo otro que me preguntabas eran los traders. Los traders podemos decir que son, por ejemplo, los portfolio managers, que son aquellas personas las cuales conocen de la operatoria y logran ver aquellos precios los cuales están subvaluados o sobrevaluados y colocarse en esos precios o en esos activos, mejor dicho. Claro. Entonces lo que buscan hacer es obtener un rendimiento adicional. A veces manejan, por ejemplo, los fondos comunes de inversión. Son fondos que tienen distintos perfiles de riesgo, que tienen una cartera compuesta por distintos activos. Buscan aquellos activos los cuales se encuentran más subvaluados y venden los que están sobrevaluados. ¿Para qué? Para generar un rendimiento adicional.
Te saco del tema más explicativo de esto que es el mundo financiero y te traigo un poco a la situación de Argentina. Sí. ¿Es una turbulencia? ¿Es una tormenta o es una crisis económica pura y dura la que estamos atravesando este momento en la Argentina? Bueno, es un poco de coyuntura política, bastante complejo hablar, pero creo yo que no se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada, se ha continuado con el mismo modelo. En Argentina hay aproximadamente cerca de 23 millones entre empleados públicos y quienes cobran asignaciones, y por el otro lado hay unos 6 millones de privados. El gasto argentino sigue siendo enorme en relación al PBI, y es necesario bajarlo. Argentina no puede vivir eternamente teniendo déficit fiscal, o sea, gastando más de lo que le ingresa. Eso sucede en la economía de tu casa, en la economía de mi casa y en la de un país. O sea, un país no puede vivir endeudado, no puede gastar más de lo que produce o de lo que le ingresa. Ellos vieron que el gasto cada vez es más grande. Los políticos no se ajustaron, siguen teniendo asesores, siguen viajando en primera, siguen teniendo gastos que nadie los controla. Pero ellos no se quieren ajustar. El gobierno no se quiere ajustar. ¿Pero funcionaría solamente con ajustar, digamos, la parte política? ¿O en realidad necesitarías como, no sé, un abordaje más integral de toda tu economía? Digo, ¿crees realmente que solamente ajustando la parte política sería como una solución o el principio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es el principio de una solución, okay. ¿no es cierto? Ellos lo que hicieron es decir, bueno, mira, no podemos ajustar el gasto político, no podemos ajustar el gasto público. ¿Cómo generamos para lograr equilibrio fiscal? Y necesitamos más ingresos. Deuda. No necesariamente, sí nos hemos endeudado para lograr cumplir con todos los compromisos que tenemos, porque si no, se veía bastante compleja la situación. Claro, entraríamos en una etapa de default nuevamente como lo que vimos en 2001. Podría ser. Por decir. Tampoco quiero asustar a la gente porque no sé si eso era lo que iba a suceder previo del endeudamiento que se obtuvo con el FMI. Claro. Pero a lo que voy es, tenemos gastos, cada vez tenemos más gastos del aparato del gobierno, necesitamos generar más ingresos. ¿De fuente genuina o de fuente no genuina? Fuente genuina sería la explotación de vaca muerta, los mares de Argentina, la zona pesquera, pero cada vez se aplican más impuestos en realidad. Entonces, más impuestos implica cada vez un ajuste mayor al sector privado, que son 6 millones. O sea, hay 3,7 empleados públicos o personas que van y cobran un cheque por ventanilla del Estado, y hay 6 millones que están pagando a esos 3,7. Cada vez se lo ajustan más al privado, entonces la desocupación es producto de ese ajuste, porque el privado es el que genera ingresos genuinos, ¿no es cierto? Que genera mano de obra, demanda esa mano de obra y genera productos y servicios. ¿No es también como tal vez un problema en todo esto? Es Argentina como no genera dólares, a su vez dolariza una parte sustancial de su economía. ¿Eso es posible de evitar? Quiero decir, ¿podemos tener un pensamiento más en pesos, digamos, para tratar de solucionar cuestiones que tengan más de nuestros problemas económicos internos? No. Socialmente no estamos preparados. La ley de Gresham, que... Pero porque no producimos acá en el país lo que necesitamos y tenemos que exportar. En un mundo cada vez más abierto, no todos podemos ser eficientes en producir todo lo que necesitamos. Entonces, cada vez es necesaria más la interconexión. Si no cerramos, vamos a producir, pero vamos a estar carentes de muchos productos que se necesitan, que se producen afuera. Un tomógrafo no lo podemos producir nosotros. Lo produce General Electric y Toshiba, nada más, Estados Unidos y Japón. O sea, necesitamos tomógrafos, nosotros no tenemos la mano de obra especializada, la inversión en capital. Y necesitas la divisa para salir a comprarlo, básicamente. Sí. Por otro lado, o sea, si cada vez cerramos más el país,
cada vez es más compleja la situación, ¿no es cierto? Argentina, digamos, tuvo un cambio a partir de 2015 con un gobierno, digamos, que tomó la decisión de abrirse al mundo, o sea, de tener una economía de mercado. Tal vez el contexto global no era el que más lo favorecía, eso puede ser por un lado, pero tenés la sensación de que se puede pasar de una economía que es cerrada de un día para el otro, a abrirle y regular todos tus mecanismos, digamos, para controlar entrada y salida de divisas, digamos. ¿Lo ves como algo responsable o lo ves como un error y que se podría haber tomado una decisión más paulatina hasta llegar a esa economía abierta que se quería ir? Yo creo que no hubo una política económica ortodoxa tajante, todo lo contrario, el gradualismo no funcionó, por eso hoy estamos en esta situación. Este gobierno fue muy tibio al respecto de eso. Entonces, pese a todos los pese a todo eso, porque todos los ajustes que se hicieron no fueron ajustes realmente responsables o que vayan al problema, claro, ¿no es cierto? ¿Por qué creo esto? Porque empezamos con un gradualismo, el gasto siguió siendo enorme, nunca se ajustó el gasto y vieron que teníamos otra política o otra apertura al mundo. El mundo que hizo, Argentina es confiable, le empezamos a prestar. Pero llegó un punto que dijeron, no, mira, no te presto más, porque seguís haciendo más de lo mismo. Entonces ahí tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional para poder cumplir con las obligaciones que tenemos de acá a futuro, ¿cierto? Pero no hubo de ninguna manera una apertura de mercado total. O sea, si se quiere hacer eso, quizás se quiera hacer eso, pero no se logró, no fuimos eficientes en lograrlo políticamente. ¿Crees que eso se puede hacer? Sí, claro que sí. De una forma, pero la pregunta es la forma, porque realmente uno ve que se está generando una situación de incertidumbre en mucha gente, el sistema productivo se ve muy afectado y demás. ¿Considerás que es como más razonable hacer una política de shock y ir directamente, digamos, a un cambio de 180 grados? ¿O crees que se podría haber hecho, de nuevo, es como repetir un poco la pregunta, pero que se podría haber hecho, no sé, tal vez en 10 años y ahorrarle a mucha gente, digamos, ciertos padecimientos, digamos? Más allá de que si a vos te gusta la economía de mercado o no te gusta, digo, si vos tomás una decisión y vas a ir para un lado, ¿considerás que eso se podría haber pensado, no sé, en 10 años, tomando medidas o no? Las medias tintas a mí mucho no me gustan. Ok. Creo que si adoptamos una postura, bueno, tenemos que ir hacia eso. Claro, pero y de la forma más rápida. También entiendo que el político necesita contener a una sociedad. Una sociedad que está muy empobrecida, una sociedad que depende mucho del Estado, que le pague para poder subsistir, una sociedad la cual 3 generaciones ya no saben lo que es el trabajo, porque no vio a su padre trabajar y el padre no vio a su padre, o sea, al abuelo. Entonces no saben lo que es ir a trabajar y reciben una compensación. Dependen del Estado, pura y exclusivamente, para subsistir. Entonces, es necesario un cambio político y de mentalidad. O sea, es necesario que esa persona se le inserte dentro del mercado laboral y que no se lo mantenga. Por varias cuestiones. Primero porque los 6 millones de privados pagan a ellos. Ellos que son los que no saben trabajar. Y por otro lado, esa persona que no trabaja necesita dignificarse. O sea, el trabajo dignifica. Entonces tiene que entender que salir a trabajar es un beneficio para él y no es un perjuicio. Te llevo a una parte ya más final de la entrevista que me interesaría que hablemos un poco de educación financiera, digamos. Sí. ¿Por qué es importante pagar el total de la tarjeta y no pagar el mínimo? Esta idea del interés compuesto, digamos. ¿Por qué la gente tiene que tomar conciencia de eso para tener una vida financiera un poco más ordenada? Sí. Bueno, a partir de que el Estado se empieza a meter cada vez más dentro del mercado financiero, el Banco Central, por un lado, a través de las LEBAC y de las LETES, por otro lado, el gobierno emitiendo bonos, las tasas se fueron disparando. Hoy las tasas rondan al 72%, la negociación del último LEBAC fue del 57%. Esto hace que los bancos, por el no pago de tarjetas, también el cobro sea muy alto, ¿no es cierto? Entonces, tener las tarjetas en rojo hoy es un problema muy grande.
muy grande. Hay bancos que llegan a cobrar hasta el 120% por descubierto. O sea, el doble de lo que es tu deuda y un poco más. Exacto. Entonces, es necesario, primero, cubrir eso para no seguir pagando intereses sobre intereses y sobre la deuda que uno tiene. La segunda parte de la educación financiera es entender que no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Entonces, educación financiera también es con la tarjeta. No podemos gastar nunca más de lo que nuestro salario, nuestros honorarios, nuestras comisiones nos generan. Y la tercera es, quienes logran ahorrar después de todo esto, tienen que estar siendo asesorados con una persona idónea. O sea, que entienda el perfil de cada uno de los inversores y asesore de acuerdo a eso. Ahí va mi pregunta final, ¿no? Sí. ¿En qué conviene hoy invertir en Argentina teniendo en cuenta un poco todo este contexto en el que estamos viviendo y el que vos muy bien describís? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno. Pero rápida, por ahí algo que se te ocurra que vos crees que dentro de todo esto te funciona o estaría funcionando. Sí, bueno, dentro de lo que es renta fija, podemos decir que los activos argentinos se encuentran bastante subvaluados en relación a la región. Ok. ¿No es cierto? Si Argentina logra mejorar su situación política, económica, financiera, estos bonos van a tender a aumentar de valor. Para entenderlo, hoy estarían baratos para entrar, Sí. que no te darían demasiada ganancia, pero tenés la posibilidad de que si la economía mejora, esos te den un rinde mayor. ¿Sería algo así? El rendimiento hoy, por ejemplo, de un bono que antes vos nombraste, el Bonar 2024, I24, está cerca del 10%, ¿no es cierto? Anualmente. En dólares. Si ese bono, si Argentina empieza a mejorar su situación política y económica, va a obtener mayor confianza, el riesgo país va a disminuir, por lo tanto, la tasa que va a generar ese bono va a ser menor. Por lo tanto, quien compra ahora va a haber una apreciación de su capital, más una tasa al 10% de acá al vencimiento, siempre y cuando pueda reinvertir sus intereses. ¿No es cierto? Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir acá. Y muchísimas gracias a ustedes porque están del otro lado. Nos vemos en el próximo Mesa de Diálogo.